¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, the first financially specialized daily in Mexico. 32 years of intelligent, influential, independent, innovative journalism. We are opinion leaders in Mexico. La transmisión de hoy representa un hito en la historia de este periódico, El Financiero. ¿Cómo estás, Lucero? Adelante, por favor. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y bastante cómodos. Tenemos una vista bastante linda. Y bueno, te comento que al finalizar el discurso de Enrique Peña Nieto, pues ya vemos salir a los cientos de asistentes. We have experienced the big changes in the region. National exclusives. Con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de esta reunión del Foro Económico Mundial aquí en Lima, en Perú. México está impulsando cambios estructurales que sin duda le van a permitir crecer de manera sostenida y sustentable. Experienced in global coverage. Te llevamos la información desde cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión especial Ciudad de México, Lima, Perú. We make quite a big splash in social media. The first daily in Mexico with HD Web TV. We will reach 6 million homes in the region via DTH, with journalists with bright careers. Bienvenidos a El Financiero Bloomberg desde la capital mundial de la globalización. Desde el puente de Brooklyn en Manhattan, El Financiero Bloomberg con la mejor cobertura. desde el corazón de las finanzas del mundo. Bienvenidos a Wall Street, la capital financiera del mundo. Esto es El Financiero Bloomberg. Today we make the big changes. Print edition redesign, apps, a new portal, a world-class TV channel. No me equivocaré si digo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la información que nos provee Bloomberg. Es una nueva etapa en la vida del financiero. Two prestigious brands coming together. Two visions that agree. El Financiero Bloomberg, financial journalism in Spanish. We will make the difference in Latin America. Impiden maestros sesionar a los diputados. La economía mexicana ha crecido en promedio 2.5% durante los últimos 10 años. Buscan modificar régimen fiscal de Pemex. Gobernadores del PRD cierran filas en torno a la reforma energética. Aeroméxico estrena su avión Boeing 787. Mark Zuckerberg busca llevar Internet a todo el mundo. Muy buenas tardes, les saluda René Hernández desde la redacción del Financiero Televisión. Comenzamos con la información más relevante de este día. Luego de más de 14 horas, maestros de la CENTE mantienen bloqueados hasta el momento todos los accesos a las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, impidiendo que los diputados inicien el periodo extraordinario de sesiones donde votarán las reformas a las leyes secundarias en materia educativa. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados exigió a la CENTE liberar el Congreso ya, que de lo contrario sesionarán en una sede alterna. Los maestros de la coordinadora afirmaron que permanecerán el tiempo que sea necesario para evitar la aprobación de la reforma educativa. El tiempo que sea necesario vamos a estar porque nos deben de escuchar. Esta forma de ver la evaluación, ellos lo ven como para ahora sí sancionar al trabajador. Para evitar la aprobación, los diputados determinaron sesionar en el Senado de la República como sede alterna. El secretario de Hacienda, Fernando Aportela, anunció que la iniciativa de reforma hacendaria se dará a conocer en la primera semana de septiembre. Lo que viene es la reforma hacendaria. Esa se presentará junto con el paquete en la semana del 1 al 8 de septiembre.
La economía mexicana ha crecido en promedio 2.5% anual en la última década, según la agencia calificadora Moody's. Este comportamiento ubica a México entre los de peor desempeño dentro de los países de América Latina. Moody's aseguró que esta situación no ha permitido mejorar la calificación crediticia del país. En junio, las ventas al por menor disminuyeron 1.9% en términos reales respecto al mismo mes de 2012, informó el INEGI. El consumo interno continúa débil. De enero a junio, México recibió 23.847 millones de dólares de inversión extranjera directa. La cifra es 2.5 veces mayor al monto reportado el año pasado, lo que la convierte en la más alta de toda la historia, según el indicador. Según cifras preliminares, la Secretaría de Economía está gracias a la adquisición de Grupo Modelo por 200.100 millones de dólares. El presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de 112.000 millones de pesos para desarrollar 176 proyectos turísticos durante el periodo 2013-2014. El Consejo Nacional Empresarial Turístico ha confirmado que proyecta una inversión superior a los 8.600 millones de dólares, es decir, 112.000 millones de pesos. Estos recursos se destinarán al desarrollo de 176 proyectos en 27 destinos turísticos, como aquí ya se ha señalado, incluyendo la construcción y remodelación de hoteles, tiempos compartidos, infraestructura aeroportuaria, parques recreativos, campos de golf y marinas, entre otros. Durante la instalación oficial del Gabinete Turístico, el titular del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Pablo Azcárraga, destacó la importancia de esta inversión en el país. Se trata de 176 nuevos proyectos turísticos impulsados por más de 100 empresas o grupos de inversionistas que en conjunto representan 8.631 millones de dólares, monto sin precedente en la historia del turismo de México. El Ejecutivo Federal aseguró que la reforma energética servirá para proyectar una industria turística más dinámica y más sustentable al reducir los costos de la electricidad. Con la reforma energética, los empresarios del turismo, como todos los del país, contarán con insumos esenciales como gas y electricidad en mayor cantidad y a mejores precios. Segundo, la reforma contribuirá a posicionar a México como un país comprometido con el ambiente, toda vez que fomenta la generación de electricidad a partir de fuentes más limpias de energía. Esto también se verá reflejado en los propios destinos turísticos, como Manzanillo en Colima o Mazatlán en Sinaloa, que verán incrementado su atractivo a partir del uso de un combustible más limpio para la generación de energía. Hacemos una pausa y los dejo con las bolsas de América y el mundo. Al regresar, buscan modificar régimen fiscal de Pemex. Gobernadores del PRD cierran filas en torno a la reforma energética. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti.
Las iniciativas de reforma energética que han presentado las tres principales fuerzas políticas de México incluyen modificaciones al régimen fiscal de Pemex, lo que modificaría los estatutos de la paraestatal. Mariana Hernández nos platica. Actualmente, Petróleos Mexicanos está sometido a un régimen fiscal que incluye 11 pagos de derecho, 4 diferentes impuestos, cargos como multas y retenciones. Expertos consultados consideraron necesario modificar la forma en la que tributa la paraestatal. Las finanzas públicas en México todavía se encuentran petrolizadas en la actualidad, lo que significa que alrededor de una tercera parte de los ingresos fiscales tienen su origen en petróleo, en el sector petrolero, por eso es que estamos petrolizados. Y esto significa evidentemente que buena parte de los ingresos que genera Pemex y que se genera vía el sector petrolero terminan siendo enviados vía conderecho, regalías, etcétera, en las distintas modalidades al sector público. Pemex pagó a la Secretaría de Hacienda tan solo el año pasado 900,000 millones de pesos por cargos fiscales, lo que de acuerdo con analistas es un monto insostenible. El régimen fiscal al que está sujeto Petróleos Mexicanos le priva de todo este dinero. Es más, Pemex está sujeto a la ley de egresos y a la ley de ingresos. La cobranza diaria de Petróleos Mexicanos no llega a Petróleos Mexicanos, llega directamente a la tesorería de la Federación. Y ahí Pemex está sujeto a la ley de ingresos. Expertos del sector energético aseguran que el régimen fiscal de Pemex ha llevado a la empresa a un rezago en las inversiones. Pemex no tiene incentivos suficientes para ser mejor en la medida que sea monopolio, porque nadie la puede quitar de la jugada. Para lograr una buena reforma energética, esta tiene que ir acompañada de una reforma fiscal y hacendaria. Tendría que ir de la mano de la reforma del sector energético. De hecho, si Pemex ya no le va a dar tanto dinero al país, pues habría que ver primero de dónde va a salir ese dinero para todas las necesidades del gobierno y los programas de gobierno y de desarrollo. Para mi gusto tendría que ir primero la reforma fiscal o hacendaria y después la de Pemex o la del sector energético. De hacerse modificaciones en el régimen de Pemex, los beneficios para la paraestatal aumentarían. Y siempre y cuando Pemex se impulse con reinversión y competencia. No puede haber más ingresos si Pemex no tiene competencia, porque ¿qué va a hacer con el dinero? O sea, México es un país que quema los ingresos petroleros. Se espera que la Secretaría de Hacienda presente una propuesta de reforma hacendaria que incluya cambios al régimen fiscal de Pemex. Para el Financiero Noticias, Mariana Hernández. Gobernadores del PRD y el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera cerraron filas en torno a la propuesta de reforma energética que presentó Cuauhtémoc Cárdenas el pasado lunes. Los gobernadores de izquierda pidieron una profunda reforma fiscal para dejar de quitar recursos a Pemex y también insistieron en la realización de una consulta nacional. Petróleos Mexicanos confirmó que la cifra de muertos por la fuga de amoníaco registrada en Oaxaca aumentó a 7. El incidente fue provocado por el golpe de maquinaria pesada de la empresa Cuadro Rojo que realizaba trabajos de ampliación en la carretera Salina Cruz-Coatzacoalcos. Precisamente hablando de temas energéticos, esta tarde nos acompaña el director general de Amex Gas, Octavio Pérez, quien nos hablará sobre las implicaciones que pueden tener la reforma energética en la industria del gas LP y sobre el anuncio de una creación del Consejo que permite los intereses de este sector. Octavio, bienvenido. Gracias. Platícanos de la creación de este Consejo. Efectivamente, el día de hoy dimos a conocer la conformación del Consejo de la Industria del Gas LP, conformado por 4 de las principales asociaciones que representamos a los distribuidores de gas LP. El Consejo básicamente tiene el propósito de representar a la industria y trabajar en la creación de condiciones y de un marco que permita proveerle el servicio de distribución de gas LP en las condiciones de seguridad y de calidad que requieren los mexicanos. Básicamente esa es la premisa con la que nos agrupamos. ¿Por qué hacer esta agrupación en medio de estas propuestas de reforma energética? Bueno, nuestro sector ha tenido un rezago últimamente derivado de políticas o de la falta de ellas que aplican a nuestra actividad. Tenemos 9 años de rezago,
un tema que pasa directamente por la tarifa de distribución que se nos paga. Esto ha provocado sobre todo perjuicios en el consumidor. Entonces, estamos asumiendo nuestra responsabilidad al decir que estamos rezagados 9 años, estamos reconociendo que no solo es por las decisiones de gobierno, sino también por la actitud o por la forma de negociar de la industria. No hemos sido capaces de hacer ver a las autoridades que toman las decisiones los perjuicios que ocurren en los consumidores mexicanos. Entonces, estamos ante una nueva administración que ha sido más sensible a nuestros temas, que nos ha ofrecido solución donde antes no nos lo ofrecían. La administración, el sexenio pasado, fue particularmente perjudicial para nosotros y para todos los mexicanos que consumen gas LP. Estamos en una nueva administración, hay nuevos aires y también nosotros estamos reconociendo que tenemos que cambiar nuestros modos. Uno de ellos es unificarnos. ¿En qué sentido fueron perjudicados durante estos 9 años o el término? Te voy a dar una cifra que es devastadora. La acaba de dar a conocer el subsecretario de Hidrocarburos. 28 millones de mexicanos consumen leña. Eso lo dice todo. O sea, hay mexicanos que no pueden pagar el precio del combustible y hay zonas donde nosotros no podemos llegar porque la tarifa que se nos paga no nos lo permite. Entonces, es un dato que nos hace reconsiderar todas nuestras cifras y nos hace reconsiderar nuestra actividad. Entonces, sí hay una gran área de oportunidad para nuestro sector y nosotros estamos cambiando nuestra forma de negociar. Estamos en un momento de coyuntura para el sector energético. Viene una propuesta de reforma energética, pero específicamente a tu sector, ¿de qué manera afectaría esta reforma o una reforma secundaria en el sector energético? Bueno, por partes. Primero que nada, nos complace mucho el tema de la reforma energética. Nos complace mucho que estamos discutiendo en el país qué visión de reforma debe prevalecer. Ya no estamos discutiendo si debe o no debe de haber. Entonces, en este sector, nosotros somos más conscientes que la mayor parte de la gente de las áreas de oportunidad y de lo que representa esto para el país. Tengo un ejemplo muy concreto en nuestro caso. Si se permite que los cambios a la Constitución y a las leyes permitan a los empresarios privados participar en la exploración y explotación de yacimientos de gas de lutita o shale gas, como se le conoce comúnmente, esto permitirá que México deje de importar el 30% del gas LP que lo está haciendo actualmente. Si bien el shale gas normalmente es gas natural lo que se explota, también viene acompañado de líquidos del gas natural, entre los cuales vienen butano y propano. Entonces, México actualmente no es autosuficiente, importamos el 30%, esto puede revertirse en menos de 5 años y podemos pasar de ser deficitarios a exportadores. Esto cambia muchísimas cosas. Para nosotros nos abre nuevas oportunidades. Y otro tema, si no tenemos que importar gas LP, entonces podemos dejar de depender de los precios internacionales y el consumidor mexicano no tendría que pasar por el alza de precios que hemos pasado los últimos 10 años. Esto permitiría bajar los precios del gas LP. Ahora, la industria, el sector al que tú formas parte o representas, ¿de qué manera podría contribuir en todo este tema que hablas, por ejemplo, de extracción de gas? Los empresarios distribuidores de gas, si vemos cómo funciona la industria del gas de lutita o shale gas en Estados Unidos y en otros países, veremos que no son las grandes petroleras del mundo los mayores explotadores, son microempresas o empresas de mediano tamaño las que están haciendo la explotación, porque cada pozo es una unidad de negocios, se explotan 9,000 pozos en Estados Unidos actualmente. Entonces, los empresarios mexicanos tienen mucha experiencia en ese tema, tienen capital para hacerlo y qué mejor que integrarnos a esas actividades. Se abre un área de negocios muy interesante para nosotros en la que nos gustaría mucho participar. Ok, ahora, ¿cómo se ha comportado el mercado de gas LP frente al de gas natural? Es una cosa curiosa. Yo no encontraría las razones del comportamiento del mercado de gas LP en el de gas natural. Por ejemplo, nuestro mercado ha decrecido los últimos años, pero derivado más de la política de precios aplicada por el Ejecutivo que de otra cosa, porque los decrecimientos de nuestras ventas no se encuentran en los crecimientos del gas natural. O sea, el gas natural representa aproximadamente un 5% del mercado doméstico, si bien su participación en el mercado industrial es muy diferente, en el doméstico somos nosotros los que proveemos la mayor parte del combustible de los mexicanos. Tenemos una visión que también sabemos que la compartimos con el gobierno, con esta administración. El gas LP, si bien se consume en todo el país, cada vez más tendrá un carácter social. Debemos llegar a esas zonas serranas o marginales de las ciudades donde la gente está consumiendo leña a través de políticas públicas acertadas y atender ese mercado. Y el gas natural también llegará a zonas urbanas y a sectores industriales.
Entonces, esto ocurre en mercados maduros. Estados Unidos, que es el mayor consumidor de gas natural del mundo, también es el mayor consumidor de gas LP. Pero hay una condición sine qua non. Urgen medidas acertadas por parte de la administración pública para que esto suceda. Es necesario que se establezca un programa de subsidios focalizados. Esa es una petición recurrente que hemos hecho ahora a los legisladores. Nos gustaría mucho que se incluyera en la reforma energética la obligación de establecer subsidios focalizados. O sea, ese segmento de la población que no tiene para pagar gas LP no debiera sufrir las consecuencias de consumir leña. Así es. Bueno, Octavio, viene una acalorada discusión en el Congreso, en donde ustedes también formarán parte ya con este consejo y nos mantendremos al tanto, ¿no? ¿Te parece? Agradezco, René. Claro que sí. A ti, Octavio, gracias por acompañarnos. Es tiempo de ir a un corte comercial y los esperamos con más información. Al regresar, Aeroméxico estrena su avión Boeing 787. Mark Zuckerberg busca llevar Internet a todo el mundo. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Aeroméxico presentó el primer avión 787 que adquirió a la empresa Boeing y que es considerado el más avanzado tecnológicamente en el mundo. La aeronave, cuyo costo es de $185 millones, entrará en funcionamiento en noviembre y cubrirá la ruta de Ciudad de México a Tokio. Esta es una historia de Octavio Castillo. La empresa aeronáutica Boeing entregó de manera formal el primer avión 787-8 Dreamliner a Aeroméxico. Con ello, la aerolínea se suma a otras 17 que ya utilizan esta aeronave en el mundo. Con un costo de $185 millones, el avión tiene cupo para 210 pasajeros y cuenta con una estructura de fibra de carbono y un rediseño de las turbinas que lo hace 29% más liviano y permite un ahorro de combustible de 30%, y es el primero de 100 que componen el plan de expansión de la aerolínea. La inversión que estamos haciendo por los 100 equipos que ordenamos el año pasado, que son 90 737s y 10 787s, son poco más de $10,000 millones. Esta aeronave en particular iniciará operaciones el próximo 14 de octubre y cubrirá 3 viajes a la semana en la ruta México-Japón. Los otros 2 aviones que recibirá Aeroméxico en lo que resta de 2013 cubrirán las rutas México-París y México-Londres. De acuerdo con el fabricante Boeing, México es el primer país latinoamericano en poner en servicio un 787 y se suma a las 17 de 400 aerolíneas en el mundo que han adquirido el Dreamliner. Para el fabricante estadounidense, el mercado de aviación experimentará un crecimiento moderado gracias en parte a una mayor eficiencia de aeronaves como el entregado a Aeroméxico. Va a crecer más o menos un 5 o 6%. En los próximos 20 años esperamos que haya una demanda por lo menos por 30 y pico mil aviones. De acuerdo con Boeing, México es el país latinoamericano con mayor crecimiento en el mercado aeronáutico, no solo en volumen de compras, sino en cantidad de viajes efectuados. Para el Financiero Noticias, Octavio Castillo. Mark Zuckerberg busca facilitar el acceso de las personas al Internet. Este es el nuevo reto que emprende el fundador y CEO de Facebook con el lanzamiento de Internet.org o ORG. Esta es una alianza a nivel global que busca conectar a la web a 5,000 millones de personas en todo el mundo con el desarrollo de teléfonos inteligentes de bajo costo.
El Ejecutivo seleccionó a los 7 candidatos para conformar el Instituto Federal de las Telecomunicaciones y a otros 7 para la Comisión Federal de Competencia Económica. Es turno del Senado ratificar la propuesta. Para hablar de este tema, saludo con gusto a Fernando Negrete, director general de Media Telecom. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por acompañarnos. Gusto saludarte, René. Buenas noches. Fernando, platícanos un poco del perfil de estas 14 personas que podrían ser ya comisionados. Mira, después de varias semanas donde había una lucha hasta mediática por ver quiénes podrían quedar en el IFETEL, había muchos nombres que no quedaron, pero queda claro que el perfil que escogió el Ejecutivo es de gente que privilegia la técnica y el bajo perfil. Esto es interesante porque el IFETEL ha sido muy compulsivo, perdón, la COFETEL, que es el organismo previo al IFETEL, había sido un organismo que se caracterizaba por ser controvertido. Las personalidades luego de los comisionados eran complejas, muy mediáticas, y todo indica que el Ejecutivo está privilegiando la técnica y el bajo perfil. Yo espero que el Senado pondere esta propuesta y haga los menos cambios posibles, probablemente 1 o 2 ahí, pero en general me parece muy correcto la propuesta del Ejecutivo, bajarle el perfil al discurso y ser más prácticos en la política de telecomunicaciones. ¿Por qué privilegiar la técnica en el perfil de estos 14? Mira, las telecomunicaciones en todo el mundo son un área de reciente crecimiento, de exponencial, pero atrás de todo esto hay enormes conocimientos científicos y tecnológicos, una enorme capacidad para transformar modelos de negocio, para transformar las formas en las que trabajamos todos los días, y los órganos reguladores en todo el mundo están en un proceso de integrarse por gente que privilegia la técnica y el conocimiento de política regulatoria muy precisa, tratando de no ser muy mediáticos. Esto a veces no es posible. Hay países en América Latina que son muy mediáticos. Por ejemplo, las telecomunicaciones en Colombia son muy mediáticas. Hay un ministro de Comunicaciones que es una especie de rockstar, ¿no? En Brasil lo mismo. En Chile tienen un muy bajo perfil. Y en México habíamos tenido desafortunadamente un muy alto perfil, poco eficiente y poco atractivo para generar inversiones y certidumbre en el sector. Me parece correcto el tema, me parece que el Ejecutivo va bien. Yo espero que en el Senado lo ponderen así e insisto, si va a haber cambios en los comisionados, sean cambios técnicos también. Bueno, más allá de que los ratifiquen o no, ¿qué temas heredarían o tienen que empezar a acotar? Mira, hay muchísimos temas. Por ejemplo, la misma reforma constitucional establece la necesidad de declarar a una empresa, algún operador, agente económico preponderante. Esto nos lleva un poco a la regulación, al estilo europeo de regulación ex ante. Creo que viene una nueva generación de regulación que será muy interesante para todos nosotros ver. Hay temas de competencia, temas de concesiones de refrendos en radio, en televisión. Dos nuevas cadenas de televisión. La licitación de las nuevas cadenas y también la culminación de la política TDT, de la política de televisión digital terrestre, que sin duda nos afecta a todos nosotros porque necesitamos muchas más señales de televisión abierta con muchos mayores y mejores contenidos como el que aquí ustedes están presentando. Bueno, muchos temas que debatir en torno a esto. Esperemos que salga en este periodo. Sí, en efecto, platicamos antes en el corte que el senador Cordero había dicho que probablemente no se viera la ratificación de los comisionados en este periodo extraordinario, sino en el ordinario. Mira, creo que ya hay los elementos para que puedan debatir con inteligencia. Si se pondera llevarlo a un periodo ordinario, creo que perderíamos tiempo, pero bueno, tampoco pasa nada. No quiero abonar a meterle demasiado fuego a un sector que ya ha tenido demasiados incendios todo el tiempo. Por lo pronto creo que es interesante ver que se quiere del IFETEL un órgano técnico de resultados y de bajo perfil. Así es. Fernando, agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en El Financiero y estaremos muy atentos con la ratificación o no de los consejeros. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Demos un recorrido por el mundo empresarial.
La empresa de transporte de pasajeros Grupo ADO inició su internacionalización al materializar la compra de la compañía española Grupo Avanza, la segunda operadora nacional de transporte de largo corrido en ese país. Hasta ahora, ADO solo tenía operaciones en Guatemala. Daimler Trucks México anunció una inversión de $45 millones en su planta de Santiago Tianguistengo, Estado de México. Esto para modernizar sus equipos y optimizar su producción de camiones y tractocamiones de la marca Freightliner. América Móvil anunció que ya aseguró los recursos que necesita para pagar todas las acciones representativas del capital social de la empresa holandesa KPN. Esto en el marco de la oferta pública de adquisición que lanzó hace unos días. Varias instituciones financieras participarán con contratos de crédito. La fabricante alemana Continental AG formaría una alianza con Google e IBM para desarrollar sistemas de conducción autónomos para automóviles. Esto lo publicó un periódico alemán. Continental ya tiene una alianza con la firma tecnológica Cisco para trabajar en este tipo de sistemas. Microsoft intensifica su enfrentamiento con el buscador de Google. La firma anunció que su motor de búsquedas Bing estará libre de publicidad para estudiantes. Como parte de este programa, Microsoft también ofrecerá tablets Surface y materiales pedagógicos para enseñar a jóvenes sobre el uso de Internet. Heineken, la tercera mayor cervecería del mundo, reportó ganancias mejores que las previstas en el primer semestre gracias a un aumento de las utilidades en las economías en desarrollo y un control estricto de los costos en los mercados maduros. La firma tuvo una ganancia operativa de 1.450 millones de euros. La crisis política por la que atraviesa Egipto podría debilitar los resultados financieros de Cemex en ese país y la región del Mediterráneo. Esto ante la posibilidad de que se reduzca el gasto del gobierno y se afecte la distribución, coincidieron expertos. En este momento hacemos un enlace hasta la redacción con mi compañero Jesús Ugarte, quien nos adelanta parte de la información de nuestra edición impresa de mañana. Jesús, buenas tardes. René, buenas tardes. Te comento que el empresario Carlos Slim alista una jugada maestra para bloquear una operación de Telefónica en Europa. Mañana tendremos esta historia en El Financiero. Regresamos al estudio, René, buenas tardes. Muchas gracias a Jesús Ugarte. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales que aparecen en este momento en su pantalla. Los esperamos con más información el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos.